Para nosotros es un orgullo poder contar en esta ocasión con un speaker que realmente tiene mucha trayectoria y que va a aportar mucho en esta ocasión del webinar. Les presento en este momento a Elizabeth Ulloa, que es una reconocida abogada especializada en derecho societario y tributario, con más de una década de experiencia en el sector corporativo ecuatoriano. Desde el año 2013 se desempeña como jefe del Departamento Legal y Tributario de Russell Bedford, Ecuador, liderando las operaciones jurídicas y fiscales de diversas empresas del grupo. Su práctica profesional se ha enfocado en derecho tributario, societario, corporativo, laboral, sanitario y regulatorio, aportando con una visión integral al fortalecimiento institucional de las organizaciones que asesora. Asimismo, la doctora Ulloa mantiene una activa participación en reconocidas cámaras binacionales, el Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador y el Comité Fiscal Iberoamericano de Latinoamérica. Por su sólida formación, su experiencia y compromiso con el desarrollo empresarial, es considerada una de las especialistas más destacadas en materia tributaria en el país. En este momento recibimos a la doctora Elizabeth Ulloa. Buenos días, Jorge. Buenos días con todos. Gracias por unirse a este webinar que esperemos que sea de su interés. Vamos a refrescar ciertos conocimientos en el ámbito laboral y también hablar de algunas novedades que tenemos y obligaciones que el Ministerio de Trabajo últimamente nos ha impuesto. Así es que, para no alargar más, empecemos con esta charla. Si se ve la pantalla, Jorge, ¿me confirmas? Correcto. Ya. Bueno, como les digo, va a ser una charla, espero que sea amena para todos. Vamos a topar ciertas cositas y al final, si gustan, puede haber alguna ronda de preguntas. Vamos a tratar los principales cambios normativos y criterios que se están tomando en cuenta últimamente en la contratación laboral aquí en Ecuador y vamos a analizar los principales contratos de trabajo y exigencias de cumplimiento que nos ha impuesto el Ministerio Rector en este ámbito. Bueno, para empezar, vamos a hablar de los tipos de contrato. Como saben, tenemos un contrato que es el contrato macro, que es el que se usa o se debe usar en la mayoría de casos, que es el contrato indefinido. Si muchos recuerdan, desde el 2015 aproximadamente en Ecuador ya no tenemos el contrato a plazo fijo como tal, tenemos ahora otras modalidades contractuales, pero el contrato a plazo indefinido es el contrato macro que nos establece el Ministerio de Trabajo. Es un contrato en el que podemos tener un periodo de prueba de 90 días. Es importante que siempre recordemos que el periodo de prueba es de 90 días. Muchos confunden o confundimos con 3 meses y cuando hacemos los cálculos no nos da ese tiempo y a veces sí ha pasado casos que se extiende por unos 1 o 2 días este periodo. Entonces es importante siempre tomar en cuenta que el periodo de prueba es de 90 días. Puede terminar a decisión del empleador por las causas legales que establece el Código de Trabajo y también a través de un procedimiento de visto bueno. Y en caso de que sea una terminación unilateral sin justificación, obviamente acarrea una indemnización por despido intempestivo. Tenemos un segundo tipo de contrato que se implementó desde el año 2020 a raíz de la pandemia de COVID que tuvimos, que es el contrato emergente. Nació en la Ley de Apoyo Humanitario y la figura o lo que trata este contrato es que se utilicen situaciones, como lo dice su palabra, emergentes o extraordinarias. En su momento, cuando nació, servía para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID y era válido también para nuevas inversiones y ampliaciones de negocio. Este año tuvimos una sentencia de la Corte Nacional de Justicia en la que por fin se establece, porque este contrato tenía antes, o sea, cuando se terminó la pandemia, se abrió muchos criterios que si se debía o no se debía
usar porque fue un contrato que nació justamente para la pandemia. Entonces, esta disyuntiva tuvimos muchos profesionales, también muchas empresas aplicaban este contrato porque seguía siendo válido, seguía siendo vigente, pero obviamente ya no teníamos la circunstancia de la pandemia. Por eso la Corte Nacional de Justicia este año, a inicios del año, estableció un pronunciamiento jurisprudencial en el que establece que sí, que se puede seguir usando este tipo de contrato, pero en situaciones emergentes. ¿Cuáles son estas situaciones emergentes que establece la Corte Nacional? Por ejemplo, cuando se abren nuevas inversiones, cuando se amplía la cartera del negocio, cuando por situaciones que no son tan comunes, la demanda de nuestros servicios o productos crece mucho. En estas situaciones podemos utilizar este contrato emergente. Pero sí hubo un cambio en lo que establecía la ley de apoyo humanitario, porque la ley de apoyo humanitario tampoco no era muy clara, pero decía que si uno terminaba este contrato emergente antes del tiempo que se había establecido, debía pagar como una indemnización por las remuneraciones pendientes. Ahora ya se sabe que la terminación anticipada de este contrato genera una indemnización como despido intempestivo, como nos establece el Código de Trabajo. Puede celebrarse hasta un año y se puede renovar por un año adicional. Y después de la renovación, si no hay terminación, el contrato se vuelve automáticamente indefinido. Tenemos también otra modalidad contractual que es el contrato eventual. Este sirve para cubrir circunstancias como reemplazo o también en el tema de aumento de la demanda, pero esto no es un aumento de demanda eh, únicamente por una sola vez. Esto es porque ya tenemos a veces periodos o tiempos en que la cartera de la demanda de nuestros productos o servicios puede aumentar. También permite un periodo de prueba de 90 días y lo que nos establece la normativa es que a la persona que estamos contratando bajo este tipo de contrato, por ejemplo, si va a reemplazar a una persona que se fue por un periodo de maternidad, tenemos que pagarle un 35% adicional del salario de la persona que está reemplazando. Su duración máxima es de 180 días dentro de un periodo de 365. Estos 180 días pueden ser continuos o discontinuos. Y yo puedo volverle a contratar a esta persona bajo esta misma modalidad, pero una vez que haya pasado este periodo de los 365 días. El contrato juvenil si bien no es un contrato como tal, es una modalidad en la que podemos contratar a personas jóvenes entre 18 y 26 años. Este contrato sí establece, nos da la posibilidad de que sea a plazo fijo, lo puede ser hasta un año, y sí están obligadas las empresas o empleadores que cuentan con más de 50 trabajadores. Este es el contrato juvenil que nos establece la ley orgánica de las juventudes. Hay otra ley que salió, que es la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, pero esa nos habla de la contratación en general de gente joven para acogernos a beneficios tributarios. Y por último, tenemos un contrato que también está siendo muy usado últimamente, que es el contrato de pasantías. Este, a diferencia de los otros contratos de los que les acabo de hablar, no es un contrato que genera una obligación laboral, es un contrato civil, pero sirve para que se vinculen estudiantes o personas recién graduadas de carreras y empiecen sus prácticas formativas, ¿no? Tiene una finalidad formativa y de aprendizaje en la práctica de los estudios que las personas están realizando. Es un contrato que no puede durar más de 6 meses y y tiene que acoplarse obviamente a los horarios de las personas estudiantes.
No puede exceder también de las 6 horas diarias y no hay una remuneración, porque como no es un contrato laboral, no existe esta figura de remuneración o sueldo, pero sí existe la obligación de pagarles un estipendio que no puede ser menor a un tercio del salario básico de cada año. Es obligación de las empresas que tengan pasantes afiliarles a la seguridad social y el aporte que se paga a la seguridad social sí corre 100% a cargo de la empresa o empleador que está contratando pasantes. Ahora sí vamos con las obligaciones patronales. La primera obligación que ya tenemos desde hace algunos años en temas de inclusión son las personas con discapacidad. ¿Qué nos dice nuestro código de trabajo y la normativa en general? Que todo empleador que cuente con 25 o más trabajadores tiene la obligación de contratar al menos un 4% del total de su nómina de personas con discapacidad. Para que una persona ocupe este puesto o este cupo de discapacidad, esta debe ser mayor al 30%. La discapacidad puede ser visual, física, auditiva. No nos establece la normativa que tenga que ser una de esas, sino cualquiera de esas. Y también está permitida la contratación de sustitutos, es decir, personas que tienen a cargo de ellos familiares con discapacidad, por ejemplo, papás, hermanos, abuelitos. Entonces, si no podemos contratar a la persona que tiene discapacidad directamente, podemos contratar a sus familiares siempre y cuando ellos se hayan calificado como sustitutos ante el Ministerio de Trabajo. El tema con las personas con discapacidad es que les podemos contratar en cualquier modalidad de las que acabamos de hablar, pero el momento de la terminación unilateral del empleador, es decir, si yo le despido, ellos tienen una indemnización especial. Además de la indemnización que la ley nos establece por despido intempestivo, ellos tienen una indemnización especial que corresponde a 18 remuneraciones de la mejor remuneración que haya tenido en todo el tiempo que estuvo trabajando. Por ejemplo, si tenemos una persona en el área comercial, que es una persona con discapacidad, y esta persona gana comisiones, y hace 3 años, digamos, tuvo una excelente comisión, y esa comisión obviamente formó parte de su remuneración. Si yo decido ahora, después de 3 años, despedirle, debo considerar esta indemnización especial de 18 sueldos por la remuneración de hace 3 años que fue la mejor que tuvo en todo el tiempo que estuvo trabajando con la empresa. El trabajo joven es este nuevo que les estaba hablando, que habla sobre es que nos impusieron a través de la Ley Orgánica de Juventudes, y es el que establece que empresas con más de 50 trabajadores deben incorporar en su nómina al menos un 10% de jóvenes entre 18 y 26 años. Pero lo que busca esta norma o esta ley es que el trabajo sea una nueva plaza, no que reemplace a otras personas que han ido saliendo, sino que generen más empleo. También nos da un beneficio que es que durante los 2 primeros años, perdón, el primer año que está trabajando con nosotros las personas jóvenes, el IES o el Estado cubre el 100% del aporte, siempre y cuando el salario sea hasta 2 salarios básicos. La diferencia obviamente ya corre por cuenta del empleador. Y también tenemos beneficios tributarios cuando contratamos jóvenes entre 18 y 26 años. Por ejemplo, nos podemos deducir un 150% de la remuneración de los costos o gastos asociados a esta contratación al momento de hacer nuestra declaración del impuesto a la renta. Una nueva inclusión también es la contratación de personas mayores.
Esto fue incorporado igual este año en la normativa y establece que no debe existir discriminación por edad en el sistema laboral. ¿Qué nos indica esta resolución? Que todo empleador que tenga más de 25 trabajadores debe contratar al menos un 1% de personas mayores de 40 años. Y el hecho de no hacerlo implica una sanción que va entre 10 a 20 dólares diarios por incumplimiento. Obviamente esto todavía no está tan reglamentado por parte del ministerio, tenemos que esperar cierta reglamentación especial, pero la normativa salió con este enfoque que les acabo de mencionar. También tenemos el tema de igualdad salarial y no discriminación por género. Y esta obligación nace a partir de la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. ¿Qué nos dice esta nueva normativa? Que toda empresa debe generar actualmente o todo empleador debe realizar una capacitaciones de 40 horas en temas de igualdad, no discriminación y derechos laborales. También nos establece que en el mes de enero todos los empleadores debemos reportar cómo se han realizado estas capacitaciones, en qué ha consistido el tiempo que han tomado estas capacitaciones y esto lo realizaremos en enero de cada año. Es decir, esta obligación recién la vamos a reportar en enero del 2026, así que tendremos que esperar igualmente que el ministerio se pronuncie o ya nos emita las directrices de cómo se realizará este reporte. Al realizar este reporte y cumplir con esta obligación, las empresas o los empleadores obtendrán una certificación oficial en la que se les reconocerá que están luchando contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Otra obligación igual que nos nació a través de la ley Violeta es en cuanto a la equidad laboral e igualdad de género y también contra el acoso sexual. Aquí está lo que es el plan de igualdad. Muchos de ustedes habrán escuchado que hasta el 31 de julio las empresas o empleadores que cuenten con más de 50 trabajadores debían presentar o registrar sus planes de igualdad ante el Ministerio de Trabajo. Esta ampliación se extendió hasta el 31 de diciembre, es decir, que todavía aquellas empresas o empleadores que cuenten con más de 50 trabajadores que no han cumplido todavía con esta obligación pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año. El plan de igualdad, como su nombre mismo lo indica, es una planificación o políticas en que las empresas y empleadores tienen que ir incorporando para alcanzar una igualdad de género entre hombres y mujeres, no solo a nivel salarial, sino también a nivel de oportunidades de crecimiento, hacer carrera en las empresas, tener las mismas oportunidades de capacitación. Entonces, todo esto engloba el plan de igualdad, que el plan de igualdad lo tienen que registrar. Es un plan que tiene una vigencia de 4 años. Es decir, yo como empleador le indico al Ministerio de Trabajo cómo va a ser mi plan de igualdad, cómo voy a luchar contra esta, mm, esta falta de igualdad que tenemos actualmente y cómo voy a hacerlo en 4 años. En 4 años el Ministerio de Trabajo tendrá que revisar y hacer un control en el que me pregunte si he cumplido o por qué no he logrado cumplir los planes que yo mismo como empresa me obligué a hacer. Asimismo, debe tomar medidas, esto sí abarca para todas las empresas, o sea, tiene que implementar medidas y capacitaciones anuales en prevención de acoso sexual y tiene que realizar protocolos internos con la debida confidencialidad, imparcial y lo más importante, que no haya revictimización de las personas que han sufrido acoso sexual en el espacio laboral. Cuando cumplimos con todos estos requisitos, las empresas o empleadores podemos acceder al llamado sello Violeta, que también nos va a traer beneficios tributarios a nivel ya plasmado, ¿no? Lo que estamos haciendo.
En el mes de agosto, el ministerio emitió el acuerdo ministerial 112. En cambio, que aquí que habla, habla sobre la lucha y la prevención y la erradicación contra el acoso laboral. Esta nueva normativa es algo que aplica para todos. Hay un tema que es solamente para los que son con más de 10 trabajadores, pero en general las obligaciones que nacen a través de este nuevo acuerdo aplica para todos los empleadores independientemente del número de trabajadores que tengamos. Y que nos dice que obviamente tenemos que luchar contra el acoso laboral en todos los espacios de trabajo, ya sea en las instalaciones de la empresa, puede ser en eventos, en viajes o incluso cuando las empresas o empleadores se acogen o trabajan bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Y qué debemos hacer como empleadores? Pues crear un protocolo interno de prevención y erradicación de discriminación y violencia del acoso laboral. Esto, como les digo, aplica a todos independientemente del número de trabajadores que tenemos. La diferencia aquí es que si yo tengo más de 10 trabajadores, además de este protocolo de prevención del acoso laboral, debo hacer un programa de riesgos parasociales. Esto sí aplica para las empresas o empleadores que tengan más de 10 trabajadores. ¿Y en qué se debe enfocar este protocolo de prevención de acoso laboral? Debe tener cuatro ejes. Primero, el de prevención. ¿Cómo puedo prevenir? A través de capacitaciones, a través de charlas, a través de comunicarle a las personas qué es el acoso laboral. El segundo eje es la detección de casos. Es decir, si yo como empleador sé de un caso, no necesito que venga un trabajador y denuncie este caso. Asimismo, esa obligación se hace extendible a todos quienes formamos parte de las empresas. Es decir, si yo también soy una persona trabajadora y conozco que le están acosando laboralmente a mi compañera de trabajo, esa obligación de denunciar este acoso también la tengo yo. Es ahora una obligación que se extiende a todos, no solo a las personas que están sintiendo el acoso, sino a quienes pueden ver y notar estas actitudes o estos casos. El segundo eje es la atención, es decir, yo como empleador, ¿qué voy a hacer cuando ya tengo un caso reportado? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a tomar para, obviamente, erradicar? Porque lo que buscamos es erradicar esta conducta a nivel laboral. Y el último eje que debe tener este protocolo es el seguimiento y evaluación. Es decir, después que yo atendí este caso, ¿cómo siguió? La persona que estuvo tal vez acosando corrigió esta conducta, sabe que ya ciertas actitudes son consideradas acoso. La persona que estaba siendo acosada, ¿cómo se siente actualmente? Y obviamente hacer una evaluación de las medidas que yo como empresa tomé. Y en esta evaluación ver si obviamente hay mejoras que puedo implementar. Este protocolo debemos todos registrarlos en 60 días desde que este acuerdo entró en vigencia, que fue el 22 de agosto. Y una vez que el ministerio nos haya aprobado este protocolo, tenemos 15 días para descargarlo del sistema, es decir, del SUT, y socializarlo internamente con todos los miembros de la empresa o de empleadores. Es importante que esto sea socializado y que todos conozcan este nuevo protocolo. Y aparte de este protocolo, también otra de las obligaciones que ya teníamos, que ya en algunas normativas ya nos iba diciendo el ministerio, esta vez fue un poco más enfático, es que dentro de los procesos de selección está prohibido pedir información discriminatoria. Es decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres, está prohibido preguntarles si están embarazadas. Está prohibido también preguntarles si en sus planes está formar una familia. También está prohibido preguntarles temas de salud, como por ejemplo si son portadores de VIH u otro tipo de enfermedad. También no se puede preguntar el estado civil, religión, edad y esos temas que pueden causar discriminación. Los procesos de selección tienen que enfocarse netamente en que la persona cumpla técnicamente con los requerimientos que el puesto o el cargo exige.
nada más. Y ahora también tenemos una transformación digital del Ministerio de Trabajo. Hace ya muchos años, todo lo que es contratos de trabajo y actas de finiquito se cargan o se generan a través del sistema del Ministerio de Trabajo. Actualmente este sistema se llama SUT. Antes, hace algunos años, más de 10 tal vez, tenía otros nombres, creo que era SAITE, y todo eso ha ido migrando. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Trabajo obviamente creo que ya no puede tener tanto documento almacenado. Entonces, ¿qué nos dice? Ahora todo documento que nosotros en su momento generemos, por ejemplo, las actas de finiquito en el sistema, tenemos que descargarlas, hacer firmar, subir el comprobante de pago y todo eso mantenerlo en archivo físico porque después de 15 días que nosotros legalizamos los contratos o legalizamos las actas de finiquito, el ministerio automáticamente las va a eliminar de su sistema. Y como empleadores tenemos la obligación de custodiar esta documentación, obviamente para la corroboración de que nuestras obligaciones laborales están siendo cumplidas a cabalidad. Entonces ahora la custodia recae netamente en el empleador, lo que en los últimos años ya no estaba pasando porque ya registrábamos todo en el ministerio y ya muy pocas empresas tenían esos documentos físicos. Ahora volvemos a tener esos documentos físicos y cuando nosotros generamos, ya sean los contratos o las actas de finiquito en el SUD, se va a generar un código hash que es prácticamente como una identificación de cada documento. Ahora les quiero hablar de un precedente jurídico, de un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia acerca del cálculo de la indemnización por despido intempestivo. ¿Qué nos dice el Código de Trabajo? Que la indemnización de despido intempestivo hasta 3 años corresponde a 3 remuneraciones del trabajador y a partir del tercer año, un día en adelante, corresponde a una remuneración por cada año trabajado. Eso nos establecía el Código de Trabajo y siempre se debe entender que era siempre tomando en cuenta la última remuneración completa percibida por el trabajador. ¿Qué pasó? Que lastimosamente muchas empresas o empleadores jugaban con esta normativa, es decir, digamos que esto pasaba más con los trabajadores que tienen remuneraciones variables, porque los que tienen fijo, una remuneración fija no les afecta un poco este tema del cálculo, sino más bien a los trabajadores que tenían dentro de la composición de su remuneración alguna variable. Por ejemplo, personas que ganaban comisiones o tenían bonos de cumplimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas empresas o empleadores querían desvincular a alguien y trabajaban o hacían como su planificación para desvincularle en el mes en que tal vez no tenía una remuneración tan alta, pero cumplían obviamente con lo que establece la normativa, que era la última remuneración percibida por el empleador, por el trabajador, perdón. Después de tantos casos que se han suscitado, después de tantos procesos judiciales, y en los que en algunos casos los jueces resolvían una cosa y en otros otra, la Corte ya cogió y estableció un solo criterio que ahora es de cumplimiento obligatorio. La última remuneración no necesariamente va a ser la del mes inmediato anterior al despido, sino que puede también considerarse el antepenúltimo. Entonces tenemos que escoger cuál de los dos, o sea, en cuál de los dos nos basamos para hacer el cálculo del despido intempestivo y siempre será la mejor remuneración. Les pongo un caso práctico. Por ejemplo, si yo desvinculo a alguien ahora en el mes de septiembre y en el mes de agosto tuvo una remuneración de $1,000, pero en julio tuvo de 1,500, yo tomaré para el cálculo del despido intempestivo, esto ya nos dice la norma y es algo obligatorio,
debo tomar la del mes de julio, que fue la de 1.500, porque es la mejor remuneración entre las dos últimas que ha percibido el trabajador. Entonces, y el cálculo sigue siendo exactamente el mismo como les indicaba al principio, hasta 3 años, 3 remuneraciones, y a partir del tercer año, un día, un año, una remuneración por cada año de trabajo. El año o la fracción del año siempre se entiende, o sea, siempre se le suma al inmediato superior. Entonces, digamos que yo voy trabajando 3 años, 2 meses, el cálculo tengo que hacerla por 4 años. ¿Ya? Igual sigue existiendo el tope que por más años que una persona esté trabajando en la empresa, no puedo o no debo reconocerle más de 25 meses de remuneración. Y dentro de este tema de despido intempestivo, también tenemos un nuevo precedente obligatorio, que es el despido intempestivo en personas con discapacidad. Como les mencioné hace algunos minutos, las personas con discapacidad tienen una indemnización especial que corresponde a 18 sueldos del mejor sueldo que hayan tenido durante todo el tiempo que haya trabajado con el empleador o la empresa. Sin embargo, ahora esto sí es un poco, está ahorita debatiéndose porque generó una inseguridad para los empleadores, ya que el nuevo pronunciamiento establece que la persona con discapacidad ya no tiene la obligación de informar de su estado de discapacidad previamente. Es decir, ustedes saben, pueden tener personas que actualmente están laborando en las compañías o en las empresas que por alguna circunstancia han desarrollado una discapacidad o tienen una discapacidad y no se ha informado. No se ha informado, no se ha compartido con sus jefes o con el área de talento humano, y por situaciones, a veces por temas incluso de reestructuración de la empresa, por temas a veces económicos que tenemos que desvincular, desvinculamos a una de estas personas. Nosotros como empresa o como empleador no sabíamos que esta persona era discapacitada, entonces obviamente se le desvincula por un proceso de despido normal. Pero a través de este pronunciamiento de la Corte Nacional nos dice que esta persona puede exigir esa indemnización especial porque no está obligada a haber notificado previamente de su situación. Esto obviamente tiene un enfoque de una protección legal muy ampliada a las personas con discapacidad, pero sí genera una inseguridad y también un estado de indefensión para los empleadores y empresas. Es por eso que actualmente está siendo debatido y cuestionado este precedente obligatorio, pero a la fecha está vigente tal como les estoy mencionando. Si en estos próximos meses tenemos un cambio o se reversa este precedente, les estaríamos avisando con tiempo, pero para que lo tomen en cuenta siempre. Otro tema que también es muy interesante y que genera bastante inquietud o consultas es el tema de las licencias remuneradas o no remuneradas a las que tienen derecho los trabajadores o trabajadoras. La primera licencia, o sea, la que siempre se aplica es la licencia de maternidad. Esta licencia lleva toda una vida existiendo en nuestra normativa, que establece que la madre tiene derecho a una licencia de maternidad de 12 semanas a partir del nacimiento de su hijo. Y hace unos 10 años quizá se incorporó ya o se oficializó una licencia por paternidad. Pero ¿qué pasaba antes? Esta licencia de paternidad tenía ciertas condicionantes. Primero nos decía, si el parto fue normal, el padre solo tiene derecho a 10 días. Si fue por cesárea o partos múltiples, tiene 15 días. Si el bebé nació en situaciones de, por ejemplo, prematuro o con un estado de salud grave, se iban ampliando estos días. A raíz de la ley de cuidado humano, se estableció un estándar de que la licencia de paternidad es de 15 días, ya sea si el bebé nació por parto normal o cesárea.
es de 15 días. 15 días a partir del nacimiento del hijo. Y sí cambian o se extienden los días según las condiciones del parto. Estos días pueden llegar hasta 25 días, dependiendo, como les digo, la situación del bebé. Si nació en estado de prematurez, si nació con alguna condición congénita, si nació con un estado de salud muy grave, todo esto va ampliándose hasta 25 días. Y estas licencias son remuneradas, es decir, yo como empleador le tengo que seguir pagando al padre durante estos 15 días. Es una licencia, no lo puedo cargar a vacaciones. Y después de eso, obviamente, si la persona puede y el empleador lo aprueba, tomará unos días adicionales y esto sí con cargo a vacaciones. La licencia de maternidad por lo general, se puede acceder al subsidio que nos da el Instituto de Seguridad Social. Es un proceso que lo tenemos que realizar las mujeres al momento de dar a luz. Y el IES cubre por estas 2 semanas el sueldo de las trabajadoras. Si es que la trabajadora no tiene derecho a acceder a este subsidio por las políticas que tiene el IES para el acceso a estos beneficios, el empleador está en la obligación de cubrir al 100% la remuneración de la eh, trabajadora durante estas 12 semanas. Después de que terminan estas 12 semanas, la trabajadora tiene derecho por 15 meses, a partir de que retorna al trabajo, tiene 15 meses una licencia de 2 horas diarias para lo que es la lactancia. Entonces, es más o menos hasta que el bebé o el hijo tenga 1 año y medio de edad aproximadamente. Y bueno, también tenemos una licencia que es por tratamiento médico de los hijos por 25 días. Y en caso de fallecimiento de la madre en el tiempo de maternidad, el padre tiene derecho a completar este tiempo que le faltó a la madre por completar. O sea, viene a ser como un reemplazo en el periodo de maternidad en caso de fallecimiento. También existe ahora la licencia de maternidad o paternidad extendida. Es decir, yo como madre o padre puedo solicitar una licencia de 15 meses a partir de que mi licencia remunerada terminó. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta licencia de maternidad o paternidad extendida ya no es remunerada. Es decir, es una licencia que yo como trabajador puedo acceder, pero ya mi empleador no está en obligación de cubrirme estos 15 meses las remuneraciones. Entonces es una licencia sin remuneración. Otra licencia que podemos o se puede actualmente por las situaciones que se están enfrentando, una licencia remunerada, es cuando las personas están siendo parte procesales en procesos de femicidio. Por ejemplo, los familiares de la víctima o la persona que está implicada en estos temas por ejemplo, para asistir a audiencias, para asistir a requerimientos que tal vez hace fiscalía por temas de testimonios, se puede otorgar estas licencias en caso de que sean sujetos procesales en procesos de femicidio. En caso de fallecimiento, también la ley nos establece que cualquier trabajador tiene derecho a 3 días en caso de fallecimiento de cónyuge, hijos o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Los 3 días se cuentan desde el día en que el familiar falleció y se justifica, obviamente, con la partida de defunción. Y también tenemos una licencia cuando tenemos una enfermedad no profesional remunerada hasta por 3 días. A partir del cuarto día, si tenemos ya un reposo o un certificado médico más extendido, a partir del cuarto día, los trabajadores deben solicitar el subsidio monetario ante el Instituto de Seguridad Social.
Esta es una nueva licencia que también puede ser solicitada por los trabajadores y es en caso de estudio, pero tiene ciertas condiciones para poder acceder. Primero, la persona que quiera obtener una licencia, que quiera que el empleador o la empresa le dé una licencia por concepto de estudios, debe llevar más de 5 años trabajando con el mismo empleador. Y estos estudios o esta licencia no puede ser más allá de un año. Y el estudio que va a realizar esta persona tiene que ser 100% relacionado con el giro del negocio del empleador, ¿ya? Y aplica o se vuelve obligatorio para empresas con más de 15 trabajadores, pero la empresa no puede tener más de del 2% de becarios del total de su nómina. Entonces son ciertas circunstancias, como ustedes ven, que se debe cumplir, pero la ley ya faculta a las personas que están interesadas en continuar sus estudios y obviamente ese nuevo aprendizaje, aprovecharlo en la empresa o con el empleador, pueden solicitar esta nueva licencia cumpliendo con todas estas condiciones que les estoy indicando. En cuanto a las vacaciones, ya sabemos que son 15 días anuales. La normativa no ha cambiado, nos dice que son 15 días ininterrumpidos, es decir, seguidos. Sabemos que en la práctica y actualmente eso es un poco difícil de cumplirlo por ciertos, depende el giro del negocio o las responsabilidades que como trabajadores podemos tener. Así es que sí se recomienda poder fraccionar estos días, pero en dos periodos. Por ejemplo, un periodo de 7 días y un periodo de 8. No es recomendable ir tomando o sea, en tiempos muy cortitos de vacaciones. Por ejemplo, un viernes con cargo de vacaciones, porque se está rompiendo con el espíritu de lo que es el derecho a la vacación. Recordemos que esto es un derecho de los trabajadores que sirve para que aprovechen ese momento para descansar de todo un año de trabajo o de la carga laboral que han tenido. Ese es el espíritu de las vacaciones. Entonces, si yo le voy dando a un trabajador un día de vacación, después al siguiente mes otro día, no estoy, si bien puede ser solicitado por el trabajador, yo como empresa no estoy protegiendo ese derecho que tiene el trabajador a un tiempo de descanso. Entonces, es importante que ustedes como empleadores establezcan políticas internas de cómo serán tomadas las vacaciones por el personal que trabaja con ustedes. Y como saben, a partir del sexto año se tiene un día adicional. Es decir, si yo ya tengo 6 años trabajando en la empresa, tengo derecho a 16 años de trabajo. Si llevo trabajando 7 años, a 17 de vacaciones y así hasta completar un máximo de 15 días adicionales. Y por último, finalmente, las sanciones en cuanto al incumplimiento de mis obligaciones como empleador. Hay sanciones que van del salario básico hasta los 16,83 salarios, que es, por ejemplo, cuando en el sector industrial no he puesto comedores empresariales, cuando tengo un registro desactualizado del personal. Recordemos que dentro de mis obligaciones como empleador está llevar un detalle siempre actualizado de mis trabajadores, es decir, nombres y apellidos completos, número de identificación, dónde viven, lo que son personas de emergencia, en el caso de si tienen o no tienen cargas familiares para pagarles las utilidades. Todo ese registro yo como empleador tengo la obligación de mantenerlo actualizado. Si no lo tengo, puedo ser sancionado. Recordemos que estas sanciones vienen después de procesos de inspección. No son sanciones automáticas. Es decir, si ahorita detectamos que estamos incumpliendo algo y el ministerio todavía no nos ha inspeccionado, es el momento oportuno para ir cumpliendo estas obligaciones
que tal vez no es que no las estoy cumpliendo porque no quiero, sino que simplemente a veces es desconocimiento. Y también incumplimiento de certificaciones laborales, como veíamos, por ejemplo, este tema del sello violeta. Si yo tengo todo para obtener este sello violeta, ¿por qué no lo puedo hacer? Tenemos ya sanciones que van subiendo, que son, por ejemplo, sanciones que van desde los 2,58 salarios básicos a los 18,42, que es cuando he violado normas de seguridad laboral. Recordemos que también dentro de mis obligaciones como empleador es la de registrar ante el Ministerio de Trabajo las políticas que yo tengo sobre seguridad y salud ocupacional. Entre más trabajadores tengo, estas políticas o estas obligaciones se van extendiendo más, pero en todos los casos yo debo tener, así sea, un manual de seguridad y salud ocupacional. Cuando me niego a indemnizar por accidentes profesionales o cuando he incumplido obligaciones sindicales, esto ya está un poco en desuso porque ya cada vez vemos menos formación de sindicatos, pero todavía nos establece estos incumplimientos la normativa. Y finalmente tenemos infracciones muy graves que van desde los 4,17 hasta los 20 salarios básicos. Por ejemplo, cuando no pago remuneraciones a tiempo, cuando no registro a las personas en el IES desde el primer día, cuando existe maltrato laboral, por eso ahora es tan importante y el ministerio está tan enfático en recordarnos que debemos crearnos este plan de erradicación del acoso laboral y cuando también yo impido al Ministerio de Trabajo realizar inspecciones. Las inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo no siempre son en el sitio, es decir, no siempre el ministerio va a acudir a nuestras instalaciones a hacer la inspección. Las inspecciones empiezan generalmente de manera virtual, es decir, ellos a través del sistema del SUD van revisando cómo está la empresa, van también coordinando con el IES, es decir, se van cruzando información y detectan, por ejemplo, casos de que yo la afilié, o sea, una persona tiene un contrato de trabajo, digamos, del 1 de febrero. Pero en el IES está dada de alta, o sea, está el aviso de entrada el 15 de febrero. Entonces, cuando existen estas inconsistencias, el Ministerio de Trabajo sí hace una notificación, justamente se llaman preventivas de sanción, en las que me está diciendo, ok, yo revisé esto me está arrojando el sistema, justifíqueme. A veces sí puede ser error del sistema, a veces sí puede ser error de la empresa, entonces todo eso tenemos que justificar. Igualmente, cuando no hemos pagado liquidaciones, también hay tenemos 15 días para pagar una liquidación. O sea, desde que la persona se desvincula de la compañía, independientemente de la causa, ya sea renuncia, despido, visto bueno, cualquier causa, yo como empresa o empleador tengo 15 días para registrar y pagar ese finiquito o esa liquidación de haberes. Si yo no pago ese tiempo dentro de esta normativa, o sea, dentro de lo que me establece la normativa, estoy sujeto a sanciones y esas están dentro de estas sanciones muy graves. Por eso cuando el ministerio recibe estas denuncias, no sanciona de manera inmediata. Da un tiempo para que las empresas o los empleadores justifiquen. Si obviamente es un caso justificable, el ministerio no sancionará, sino emitirá las sanciones que corresponden. Y tenemos también infracciones que son especiales o sanciones por casos puntuales. Por ejemplo, si no registramos un contrato de trabajo, tenemos una sanción de $50. Si no registramos un finiquito o un acta, tenemos una sanción de $200. Si también no estamos cumpliendo con el tema de inclusión de discapacidad, tenemos una sanción que puede ser hasta 15 salarios básicos, más una suspensión de actividades de 30 días. Igualmente, si se detecta que estamos ejerciendo o haciendo trabajar a niños, podemos ser sancionados con $1,000
y cuando no hemos registrado, por ejemplo, lo que son pagos de décimos terceros, décimos cuartos, utilidades, las sanciones pueden ir de $100 a $200. También es importante indicarles que yo como empresa puedo ser sancionado por algún motivo, pero tengo la obligación de cumplir con eso. O sea, la sanción no me exime o no me, o no es que me deje en libertad el cumplir o no cumplir. No es que yo digo, no, es que yo ya fui sancionado porque no registré el acta de finiquito, ya me cobraron $200 de multa, no tengo la obligación de cumplir. Sí, sí tengo la obligación de cumplir porque puede venir una nueva inspección y me pueden volver a sancionar por esto. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta que si bien pudo ser sancionado, eso no me exime de cumplir efectivamente con la obligación que como empleador yo tenía. Y eso ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad. Como yo les decía, esta charla, este webinar, era para un poco refrescar conocimientos que ya teníamos, conocer nuevas disposiciones que nos está dando el Ministerio de Trabajo y sí, y detectar que si no estamos cumpliendo algo, pues es el momento oportuno para hacerlo antes de que la autoridad laboral empiece algún proceso de inspección. Estimada Elizabeth, le agradecemos por su intervención. Estamos seguros de que ha sido de mucha ayuda para todos los que están presentes aquí en este webinar. Además, agradecerle a Russell Bedford por este tipo de aportes que hacen con toda la comunidad de la Cámara Alemana y con toda la comunidad empresarial ecuatoriana. En este momento abrimos lo que es una ronda de preguntas. Me parece que es importante que a pesar de que la charla tal vez haya revisado, pueda hacer un poco de recordatorio. La primera pregunta que tenemos es por parte de Luz Barrera, que dice, una consulta, ¿el contrato emergente tiene periodo de prueba? No, el contrato emergente no tiene un periodo de prueba. El contrato emergente lo que nos da la posibilidad es de hacerlo con un plazo determinado que puede ser hasta un año. Es decir, yo puedo tranquilamente contratar a alguien bajo esta modalidad por 6 meses y volver a renovar por otros 6 meses adicional. Es por ese motivo que el contrato emergente no tiene un periodo de prueba. En relación a la no discriminación por edad, donde nos indicó que las empresas con más de 25 colaboradores deben contratar 1% de personas mayores, ¿eso ya es de cumplimiento? ¿Y a partir Sí. de qué fecha se mide? Entendiendo que sería no de personal que ya labora en empresas, sino de nuevas contrataciones. Bueno, en realidad el acuerdo ministerial es un poco ambiguo en ese sentido. Sí se entiende que debe ser nuevas inclusiones, no nos está diciendo a partir de cuándo, pero sí sería importante que ya vayamos tomando en cuenta que esta obligación ya existe, que si bien todavía no tenemos una directriz o una reglamentación formal, es muy próxima que ya se le emita, entonces es mejor ya ir tomando estas medidas antes de que el ministerio nos dé plazos muy cortos para ir cumpliendo. ¿Existe actualmente alguna plataforma para la búsqueda y vinculación de pasantes universitarios o como empresa debemos enviar directamente solicitudes a universidades? Además, en el caso de la contratación de un pasante, ¿hay que reportar en alguna plataforma adicional del Ministerio de Trabajo? Ya. Bueno, verán, el ministerio tiene hace algunos años, tiene como una campaña que se llama Mi Primer Empleo. Aquí hay una base de datos que podría servir para la contratación de pasantes, pero una plataforma formal como me la están preguntando, no. Lastimosamente nos toca a nosotros como empleadores solicitar a las universidades o firmar convenios con las universidades para que ellos más bien nos envíen cada cierto tiempo una base de datos de las personas que podemos contratar. Ahora, con respecto al registro, sí, hay un registro especial en el SUD. Cuando ustedes ingresan al SUD, tienen algunas columnas, ¿no es cierto? La que está datos de los trabajadores, actas de finiquito, el tema del reglamento interno, todo eso. Y dentro de esas hay una que se llama pasantías. Como les decía, no es una relación laboral, pero sí estoy obligado a reportar más que, más que por una obligación en sí de que tengo que contratar pasantes, es por un tema estadístico para que obviamente el ministerio pueda también atarlo a esta campaña que les digo que se llama Mi Primer Empleo. Perfecto. En cuanto al empleo juvenil, ¿solo deben estar dentro de 18 a 26 años o también se debe cumplir con la condición de que no hayan laborado anteriormente?
No, no se debe cumplir con esa condición. Para la contratación laboral. Ahora, para yo acogerme a ciertos beneficios tributarios que tengo, sí tiene que ser una persona que no haya trabajado antes y que y que este sea su primer empleo. Pero aquí, como les digo, tenemos que hacer una distinción entre lo que es mi obligación laboral y lo que es un beneficio que puedo acogerme a través del cumplimiento de esta obligación laboral. El código hash es a partir de los contratos, actas de finiquitos o también para los ya subidos al sistema. No, es a partir de los nuevos. Los nuevos que se fueron incorporando, si no estoy mal, desde el mes de julio, ya se están generando este código hash. Pero es importante, el ministerio dio un plazo, me parece que extendió, pero al principio era un plazo hasta el 11 de julio para que todos nos descarguemos la documentación que estaba cargada en el SUD, porque como les digo, ahora la custodia recae en nosotros como empleadores y ya no en el ministerio. En relación a la indemnización por despido intempestivo sin justificación, donde nos indicó que se toma el mejor sueldo, ¿hasta cuántos meses hacia atrás se debe tomar como Dos. referencia el mejor sueldo? Es el último y el antepenúltimo. Cualquiera de las dos remuneraciones, la más favorable para el trabajador. Jurídicamente, como renuncia voluntaria no existe. El Ministerio de Trabajo señala acuerdo entre las partes, pero en el IES sí existe como renuncia voluntaria. Por favor, ¿nos podría indicar sobre esta situación? Bueno, eso es un poco más de sistema. El IES debería acogerse a lo que establece el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo efectivamente no establece la renuncia como un mecanismo de causal determinación. Pero ¿qué ha pasado? Que en la práctica se da un acuerdo de voluntades. Yo como trabajador renuncio y el empleador me acepta la renuncia, ahí existe el acuerdo. Entonces, para efectos, cuando yo voy a generar esto, obviamente ante el SUD lo genero como acuerdo entre las partes y en el IES como renuncia. Lo ideal sea que ambos sistemas ya se unifiquen y sea uno solo, pero por el momento se maneja así y está, o sea, si lo hacen está bien, no están incumpliendo, no están haciendo nada, esa es la forma correcta. En el caso de una cirugía con reposo médico de 30 días y lo cubre el 75% el IES y el 25% la empresa, adicional, No. la empresa podría indicar que por políticas internas solo cubre 15 días y los 15 días restantes descontar de vacaciones. No, si yo tengo un reposo médico dado por una persona, no necesito, aquí a veces también hay confusiones. Hay personas que piensan que el certificado solo tiene que venir avalado por el IES. No, el certificado médico puede ser otorgado por cualquier médico de cualquier institución pública o privada. Lo que yo tengo que hacer en el IES es el subsidio de enfermedad profesional. El reposo como tal, como empleador, estoy en la obligación de cumplir. Es decir, si el certificado me dice 30 días, son 30 días que el trabajador debe estar en reposo. El reposo no es vacación. La implicación que yo tengo como empleador dentro de este tiempo de reposo es que yo durante los primeros 3 días le pago la remuneración al trabajador y los 27 días restantes lo paga el IES del 75% y yo como empleador no estoy en la obligación de pagar ese 25%. Ahí hay una confusión con la maternidad. En la maternidad, sí, como empleador estoy en la obligación de cubrir ese 25%, pero en casos de enfermedad, no. No estoy en la obligación de cubrir el 25%, pero sí en la obligación de respetar el tiempo de reposo. Los aportes al IES, tanto patronal como personal, ¿sobre qué sueldo se calcula? A ver, el Código de Trabajo nos dice que la remuneración es todo lo que percibe el trabajador, ya sea la remuneración fija, si hablamos de una comisión variable, si hablamos de bonos específicos. Sobre todo eso, eso es la base imponible que se llama para efectos de grabar el IES. Hay beneficios que, por ejemplo, los trabajadores dan de los empleadores dan a los trabajadores, por ejemplo, alimentación, que eso podría no considerarse parte de la remuneración y más bien podrías tratarlo como un beneficio de orden social y eso no grava IES. Pero todo lo que yo recibo como trabajador debe grabar IES y sobre eso yo hacer el cálculo proporcional que le descuento al trabajador y obviamente el que me corresponde a mí como empleador. Cuando son partos de mellizos o trillizos, ¿sigue siendo 2 horas diarias de lactancia? Y en caso de trabajadores en horarios reducidos como 6 horas diarias, ¿igual se tiene derecho a las 2 horas diarias de lactancia?
Sí, las 2 horas son de la jornada, es decir, si mi jornada es de 8 horas, tengo 2 horas y trabajo seis. Si mi jornada es de 4 horas, tengo derecho a 2 horas y mi jornada será de 2 horas. Eso sí aplica para la lactancia, aplica independientemente de las condiciones del parto o si el parto fue múltiple o no. Por favor, ¿nos podría ayudar ampliando un poco el tema del permiso remunerado por 25 días por tratamiento médico? ¿Esto aplica solo para atención de hijos o también de cónyuge? ¿Debe ser algo catastrófico o puede ser algo más simple? ¿Debe ser continuo o puede ser tomado parcial? Puede ser tomado parcial, no necesito que sea continuo, todo dependerá del tratamiento que yo me hago. La normativa establece que solo aplica para casos de hijos, no me aplicaría para caso de cónyuge. Eso podría tal vez yo tratarlo con mi empleador a través de una licencia no remunerada por el tiempo en que yo solicite. Y como les digo, son 25 días y dependerá mucho del tratamiento. Por lo general hablamos de enfermedades catastróficas o enfermedades graves como cáncer, ¿no? Que requieren tratamiento. ¿Se podría ampliar un poco en los ejemplos de permisos por fallecimientos de familiares? Claro, a ver, como les decía, podemos solicitar una licencia en el caso de fallecimientos de mi esposo, de mi hijo y familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Quiénes entran dentro de este segundo grado? Por ejemplo, mis abuelos, mis suegros, mis hermanos, ellos entran. Entonces, si mi hermana, digamos, fallece, yo tengo derecho a esos 3 días de permiso. Pero si mi sobrino fallece, lastimosamente, bajo lo que dice la normativa, no tengo derecho a gozar de esa licencia porque mi sobrino ya entra dentro del tercer grado de consanguinidad. Pero se entiende, y obviamente es un tema muy humano, que las empresas pueden dar un permiso al menos el día, no sé, del velorio o el día del, del funeral, pero no tendría derecho como tal. En relación a las empresas a contar con guardería, ¿cuáles son las condiciones que se debe tener una empresa para que esto se vuelva una obligación? A ver, en el caso de guardería, aplica para las empresas que tienen más de 25 trabajadores. Puede ser que les dan o sea, sí que la empresa puede tener un convenio con una guardería cercana al lugar de trabajo o puede darles este derecho en un tema, por ejemplo, de un bono. O sea, digamos, hace una consulta y se establece que más o menos el costo de una guardería es de unos, por poner un ejemplo, porque no sé exactamente cuánto será el costo, pero digamos que es de $120 mensuales. Entonces yo como empresa puedo darle estos $120 y las personas escogerán la guardería en la que le puede dejar a su hijo. En el caso de constructoras, ¿es obligatorio realizar exámenes ocupacionales una vez al año a todo el personal? ¿El ministerio puede hacer una inspección de este tema? Sí, los exámenes ocupacionales son obligatorios para todas las industrias, no necesariamente ciertas industrias en específico. Y sí, el ministerio está en la potestad de revisar todo esto que de seguridad y salud ocupacional lo cargan las empresas anualmente en el sistema del ministerio. Entonces, el ministerio a través del sistema puede ir verificando qué se cargó, cómo se cumplió y en caso de generar alguna duda o inquietud, ahí sí hacer ya la inspección en sitio. Pero sí, el ministerio está en la potestad de realizar inspecciones. Estimados participantes, vamos a proceder a contestar tres preguntas más que se van a tomar de forma aleatoria. El resto de las preguntas que no hayan sido contestadas, en unos momentos les pondré el contacto de Russell Bedford donde pueden realizar este tipo de consultas. ¿Cuáles son las obligaciones con el SUD para una microempresa que tiene apenas 3 empleados? Bueno, las obligaciones generales que son realizar el registro de contrato de trabajo, el actas de finiquito, en el tema de seguridad y salud ocupacional, no es mucho mi área de ejercicio porque eso sí es un tema muy específico, pero me parece que tienen que cumplir las obligaciones mínimas como tener un manual al menos de seguridad y salud ocupacional. No deben tener como una persona, un delegado, pero sí contratar a alguien que les asesore en este tema. Los contratos con código hash
¿Son solo para contrato de la Amazonía extranjeros o son todos los contratos? No, son todos los contratos. Todo lo que yo ya cargo al SUD, contratos y actas de finiquito, se va a generar el código hash. Sobre el subsidio por enfermedad de un trabajador que supera los 180 días, ¿cómo se procede con el pago posterior al trabajador y la reincorporación al puesto de trabajo? Bueno, por lo general, cuando ya una enfermedad rebasa este tiempo de 180 días que nos dice la norma, también el IES ya no está en la obligación de cubrir este subsidio. Entonces, por lo general, ya entra a otro tipo de tratamiento. Es decir, el IES ya hace exámenes más exhaustivos a esta persona para ver si en verdad esta persona, por su condición de enfermedad, puede o no puede seguir activa laboralmente. Se han dado casos que, por ejemplo, cuando alguien ya excede este tiempo, el IES, como les digo, hace este tratamiento especial y determina que esta persona puede acogerse a una jubilación anticipada por invalidez. Son casos muy extraordinarios. Estamos hablando que si alguien no sale de un reposo médico en 6 meses aproximadamente, es porque la enfermedad es grave y ya tiene que ser tratada de diferente manera. Entonces, como les digo, el IES tiene procedimientos especiales llegado a este caso en el que establece estos temas y también solicita la desvinculación de la persona trabajadora. Entonces, también como empresa, no es que existe después de una obligación de volver a remunerarle, no, porque como les digo, entra en un proceso muy especial que es muy extraordinario, porque estamos hablando si alguien en 6 meses ya no puede trabajar, es que algo le está pasando y eso no solo afecta, eso perdón, eso le va a afectar ya en su vida laboral y se tomarán otras medidas. Finalmente, para cerrar ya con esta ronda de preguntas y también con el evento como tal, ¿es correcto que el empleador haga pagar a personal nuevo los exámenes ocupacionales? No, no es correcto, no debería ser una práctica que se haga porque eso es una obligación. Perfecto. Entonces, les agradecemos a todos por haber sido parte de este webinar. Un agradecimiento especial a Roosevelt Bedford y a Elizabeth Ulloa por habernos traído esta tan importante charla, una capacitación. Correcto, vamos a compartir la presentación. Lo vamos a hacer a sus correos, además de que vamos a subir lo que es este webinar en YouTube para que lo puedan compartir con sus diferentes colegas de las distintas instituciones a las que pertenecen. En este momento les voy a dejar el contacto de Russell Bedford para que puedan hacer las consultas necesarias en caso de que no hayan podido ser contestadas en este webinar. Les agradecemos a todos y esperamos verlos en una siguiente ocasión. Muchas gracias a todos por su participación, gracias Jorge y a la cámara también. Muchas gracias.